Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas, a la lectura de El Camino de Miguel Delibes. Si es la primera vez que entras a la lectura y la quieres seguir desde el principio, la podrás encontrar en la página de inicio del canal, en la pestaña de listas, que además desde ahí podrás ver que cada lista es un libro por si te apetece otro, o un autor con relatos cortos. Y bueno, nosotros vamos a seguir, nos vamos al pueblo de nuevo, a ver qué pasa. Capítulo 6. Pero Daniel, el mochuelo, sí sabía ahora lo que era tener el vientre seco y lo que era un aborto. Estas cosas se hacen sencillas y comprensibles a determinada edad. Antes, le parecen a uno cosa de brujas. El desdoblamiento de una mujer no encuentra sitio en la cabeza humana mientras no se hace evidente la rotundidad de la tora. Y eso no pasa casi nunca antes de la primera comunión. Los ojos no sirven, antes de esa edad, para constatar las cosas palmarias y cuya simplicidad, más tarde, nos abruma. Mas también Germán, el tiñoso, el hijo del zapatero, sabía lo que era un vientre seco y lo que era un aborto. Germán, el tiñoso, siempre fue un buen amigo, en todas las ocasiones, hasta en las más difíciles. No llegó, con Daniel, el mochuelo, a la misma intimidad que el moñigo, por ejemplo, pero ello no era achacable a él, ni a Daniel, el mochuelo, ni a ninguna de las cosas y fenómenos que dependen de nuestra voluntad. Germán, el tiñoso, era un muchacho esmirriado, endeble y pálido. Tal vez con un pelo menos negro no se le hubieran notado tanto las calvas. Porque Germán tenía las calvas en la cabeza desde muy niño y seguramente por eso le llamaban el tiñoso. Aunque, por supuesto, las calvas no fueran de tiña propiamente hablando. Su padre, el zapatero, además del tallercito, a mano izquierda de la carretera, según se sube, pasado por el palacio de don Antonio, el marqués, tenía 10 hijos, 6 como Dios manda, desglosados en unidades, y otros 4 en 2 pares. Claro que su mujer era melliza y la madre de su mujer lo había sido, y él tenía una hermana en Cataluña que era melliza también, y había alumbrado 3 niños de un solo parto y vino, por ello, en los periódicos, y el gobernador la había socorrido con un donativo. Todo esto era sintomático, sin duda, y nadie apaearía al zapatero de su creencia de que estos fenómenos se debían a un vacilo, como cualquier otra enfermedad. Andrés, el zapatero, visto de frente, podía pasar por padre de familia numerosa. Visto de perfil, imposible. Con motivos sobrados le decían en el pueblo: ¿Andrés? El hombre que de perfil no se le ve. Y esto era casi literalmente cierto de lo escuchimizado y flaco que era. Y, además, tenía una muy acusada inclinación hacia adelante. ¿Quién decía que a consecuencia de su trabajo? ¿Quién por su afán insaciable por seguir? Hasta perderlas de vista. Las pantorrillas de las chicas que desfilaban dentro de su campo visual. Viéndole en esta disposición resultaba menos abstruso, visto de frente o de perfil, que fuera padre de 10 criaturas. Y por si fuera poco la prole, el tallercito de Andrés, el zapatero, estaba siempre lleno de verderones, canarios y jilgueros enjaulados y en primavera aturdían con su cri-cri, desazonador y punzante más de una docena de grillos. El hombre, ganado por el misterio de la fecundación, hacía objeto a aquellos animalitos de toda clase de experiencias. Cruzaba canaries con verderones y canarios con jilgueras para ver lo que salía, y él aseguraba que los híbridos ofrecían entonaciones más delicadas y cadenciosas que los pura raza. Por encima de todo, Andrés, el zapatero, era un filósofo. Si le decían: ¿Andrés? ¿Pero no tienes bastante con 10 hijos que aún buscas la compañía de los pájaros? Respondía: los pájaros no me dejan oír los chicos. Por otra parte,
La mayor parte de los chicos estaban ya en edad de defenderse. Los peores años habían pasado a la historia. Por cierto que al llamar a quintas a la primera pareja de mellizos, sostuvo una discusión acalorada con el secretario, porque el zapatero aseguraba que eran de reemplazos distintos. «Pero, hombre de Dios», dijo el secretario, «¿cómo van a ser de diferente quinta siendo gemelos?» A Andrés, el zapatero, se le fueron los ojos tras las rollizas pantorrillas de una moza que había ido a justificar la ausencia de su hermano. Después hurtó el cuello, con un ademán que recordaba al caracol que se reduce en su concha, y respondió: «Muy sencillo. El Andrés nació a las 12 menos 10 del día de San Silvestre. Cuando nació el Mariano ya era año nuevo». Sin embargo, como ambos estaban inscritos en el registro el 31 de diciembre, Andrés, el hombre que de perfil no se le ve, tuvo que acceder a que se llevaran juntos a los dos chicos. Otro de sus hijos, Tomás, estaba bien colocado en la ciudad, en una empresa de autobuses. Otro, el bizco, le ayudaba en su trabajo. Los demás eran chicas, salvando, naturalmente, a Germán, el tiñoso, que era el más pequeño. Germán, el tiñoso, fue el que dijo de Daniel, el mochuelo, el día que éste se presentó en la escuela, que miraba las cosas como si siempre estuviese asustado. Afinando un poco, resultaba ser Germán, el tiñoso, quien había bautizado a Daniel, pero éste no le guardaba ningún rencor por ello. Antes bien encontró en él, desde el primer día, una leal amistad. Las calvas del tiñoso no fueron obstáculo para una comprensión. Si es caso, las calvas facilitaron aquella amistad, ya que Daniel, el mochuelo, sintió desde el primer instante una vehemente curiosidad por aquellas islitas blancas, abiertas en el espeso océano de pelo negro que era la cabeza del tiñoso. Sin embargo, a pesar de que las calvas del tiñoso no constituían motivo de preocupación en casa del zapatero ni en su reducido círculo de amigos, la guindilla mayor, guiada por su frustrado instinto maternal en el que envolvía a todo el pueblo, decidió intervenir en el asunto, por más que el asunto ni le iba ni le venía. Mas la guindilla mayor era muy aficionada a entrometerse donde nadie la llamaba. Entendía que su desmedido interés por el prójimo lo dictaba su ferviente anhelo de caridad, su alto sentido de la fraternidad cristiana, cuando lo cierto era que la guindilla mayor utilizaba esa treta para poder husmear en todas partes bajo un rebozo, poco convincente, de prudencia y discreción. Una tarde, estando Andrés, el hombre que de perfil no se le ve, afanado en su cuchitril, le sorprendió la llegada de doña Lola, la guindilla. «Zapatero», dijo, apenas estuvo ante él, «¿cómo tiene usted al chiquillo con esas calvas?» El zapatero no perdió la compostura ni apartó la vista de su tarea. «Déjele estar, señora», respondió. «A la vuelta de 100 años ni se le notarán las calvas». Los grillos, los verderones y los jilgueros armaban una algarabía espantosa, y la guindilla y el zapatero habían de entenderse a gritos. «Tenga», añadió ella, autoritaria, «por las noches le va usted a poner esta pomada». El zapatero alzó la vista hasta ella, cogió el tubo, lo miró y remiró por todas partes y, luego, se lo devolvió a la guindilla. «Guárdeselo», dijo. «Esto no vale. Al chiquillo le ha pegado las calvas un pájaro». Y continuó trabajando. Aquello podía ser verdad y podía no serlo. Por de pronto, Germán, el tiñoso, sentía una afición desmesurada por los pájaros. Seguramente se trataba de una reminiscencia de su primera infancia, desarrollada entre estridentes pitidos de verderones, canarios y jilgueros. Nadie en el valle entendía de pájaros como Germán, el tiñoso, que además, por los pájaros,
era capaz de pasarse una semana entera sin comer ni beber. Esta cualidad influyó mucho, sin duda, en que Roque, el moñigo, se aviniese a hacer amistad con aquel rapaz físicamente tan deficiente. Muchas tardes, al salir de la escuela, Germán les decía: «Vamos, sé dónde hay nido de curas. Tiene 12 crías. Está en la tapia del boticario. O bien, venid conmigo al prado del indiano. Está lloviznando y los tordos saldrán a picotear las boñigas». Germán, el tiñoso, distinguía como nadie a las aves por la violencia o los espasmos del vuelo o por la manera de gorjear. Adivinaba sus instintos, conocía con detalle sus costumbres, presentía la influencia de los cambios atmosféricos en ellas y se diría que, de haberlo deseado, hubiera aprendido a volar. Esto, como puede suponerse, constituía para el mochuelo y el moñigo un don de inapreciable valor. Si iban a pájaros no podían faltar la compañía de Germán, el tiñoso, como a un cazador que se estime en algo no puede faltarle el perro. Esta debilidad del hijo del zapatero le acarreó por otra parte muy serios y sensibles contratiempos. En cierta ocasión, buscando un nido de malvises entre la maleza de encima del túnel, perdió el equilibrio y cayó aparatosamente sobre la vía, fracturándose un pie. Al cabo de un mes, don Ricardo le dio por curado, pero Germán, el tiñoso, renqueó de la pierna derecha durante toda su vida. Claro que a él no le importaba esto demasiado y siguió buscando nidos con el mismo inmoderado afán que antes del percance. En otra ocasión, se desplomó desde un cerezo silvestre, donde acechaba a los tordos, sobre una enmarañada zarzamora. Una de las púas le rasgó el lóbulo de la oreja derecha de arriba a abajo, y como él no quiso cosérselo, le quedó el lobulillo dividido en dos como la cola de un frac. Pero todo esto eran gajes del oficio y a Germán, el tiñoso, jamás se le ocurrió lamentarse de su cojera, de su lóbulo partido, ni de sus calvas que, al decir de su padre, se las había contagiado un pájaro. Si los males provenían de los pájaros, bienvenidos fuesen. Era la suya una especie de resignación estoica cuyos límites no resultaban nunca previsibles. ¿No te duele nunca eso?, le preguntó un día el moñigo, refiriéndose a la oreja. Germán, el tiñoso, sonrió, con su sonrisa pálida y triste de siempre. «Alguna vez me duele el pie cuando va a llover. La oreja no me duele nunca», dijo. Pero para Roque, el moñigo, el tiñoso poseía un valor superior al de un simple experto pajarero. Este era su propia endeblez constitucional. En este aspecto, Germán, el tiñoso, significaba un cebo insuperable para buscar camorra. Y Roque, el moñigo, precisaba de camorras como el pan de cada día. En las romerías de los pueblos colindantes, durante el estío, el moñigo hallaba frecuentes ocasiones de ejercitar sus músculos. Eso sí, nunca sin una causa sobradamente justificada. Hay un afán latente de pujanza y hegemonía en el coloso de un pueblo hacia los colosos de los vecinos pueblos, villorrios y aldeas. Y Germán, el tiñoso, tan enteco y delicado, constituía un buen punto de contacto entre Roque y sus adversarios, una magnífica piedra de toque para deslindar supremacías. El proceso hasta la ruptura de hostilidades no variaba nunca. Roque, el moñigo, estudiaba el terreno desde lejos. Luego susurraba al oído del tiñoso: «Acércate y quédate mirándolos, como si fueras a quitarles las avellanas que comen». Germán, el tiñoso, se acercaba atemorizado. De todas formas, la primera bofetada era inevitable. De otro lado, no era cosa de mandar al diablo su buena amistad con el moñigo por un escozor pasajero. Se detenía a 2 metros del grupo y miraba a sus componentes con insistencia.
La culminación no se hacía esperar. «No mires así, pasmado. ¿Es que no te han dado nunca una guarra?» El tiñoso, impertérrito, sostenía la mirada sin pestañear y sin cambiar de postura, aunque las piernas le temblaban un poco. Sabía que Daniel, el mochuelo, y Roque, el moñigo, acechaban tras el estrado de la música. El coloso del grupo enemigo insistía. «¿Oíste, mierdica? ¿Te largas de ahí o te abro el alma en canal?» Germán, el tiñoso, hacía como si no oyera, los dos ojos como dos faros, centrados en el paquete de avellanas, inmóvil y sin pronunciar palabra. En el fondo, consideraba ya el lugar del presunto impacto y si la hierba que pisaba estaría lo suficientemente mullida para paliar el golpe. El gallito adversario perdía la paciencia. «Toma, fisgón, para que aprendas». Era una cosa inexplicable, pero siempre, en casos semejantes, Germán, el tiñoso, sentía antes la consoladora presencia del moñigo a su espalda que el escozor del cachete. Su consoladora presencia y su voz próxima, caliente y protectora. «Pegaste a mi amigo, ¿verdad?» Y añadía mirando compasivamente a Germán. «¿Le dijiste tú algo, tiñoso?» «No abrí la boca. Me pegó porque le miraba». La pelea ya estaba hecha y el moñigo llevaba, además, la razón en cuanto que el otro había golpeado a su amigo solo por mirarle. Es decir, según las elementales normas del honor de los rapaces, sin motivo suficiente y justificado. Y como la superioridad de Roque, el moñigo, en aquel empeño era cosa descontada, siempre concluían sentados en el campo del grupo adversario y comiéndose sus avellanas. Capítulo 7. Entre ellos tres no cabían disensiones. Cada cual acataba de antemano el lugar que le correspondía en la pandilla. Daniel, el mochuelo, sabía que no podía imponerse al moñigo, aunque tuviera una inteligencia más aguda que la suya, y Germán, el tiñoso, reconocía que estaba por debajo de los otros dos. A pesar de su experiencia pajarera, era mucho más útil y vasta que la de ellos. La prepotencia, aquí, la determinaban el bíceps y no la inteligencia, ni las habilidades ni la voluntad. Después de todo, ello era una cosa razonable, pertinente y lógica. Ello no quita para que Daniel, el mochuelo, fuera el único capaz de coger los trenes mercancías en pleno ahogo ascendente, y aun los mixtos si no venían sin carga o con máquina nueva. El moñigo y el tiñoso corrían menos que él, pero la ligereza de las piernas tampoco justificaba una primacía. Representaba una estimable cualidad, pero solo eso. En las tardes dominicales y durante las vacaciones veraniegas, los tres amigos frecuentaban los prados y los montes y la bolera y el río. Sus entretenimientos eran variados, cambiantes y un poco salvajes y elementales. Es fácil hallar diversión, a esa edad, en cualquier parte. Con los tirachinas hacían, en ocasiones, terribles carnicerías de tordos, mirlos y malvises. Germán, el tiñoso, sabía que los tordos, los mirlos y los malvises, al fin y al cabo de la misma familia, aguardaban mejor que en otra parte, en las zarzamoras y los bardales, a las horas de calor. Para matarlos en los árboles o en la vía, cogiéndolos aún adormilados, era preciso madrugar. Por eso preferían buscarlos en plena canícula, cuando los animales esteaban perezosamente entre la maleza. El tiro era, así, más corto, el blanco más reposado y, consiguientemente, la pieza resultaba más segura. Pero Daniel, el mochuelo, no existía plato selecto comparable a los tordos con arroz. Si cobraba uno le gustaba, incluso, desplumarle por sí mismo, y de esta forma pudo adivinar un día que casi todos los tordos tenían miseria debajo del plumaje. Le decepcionó la respuesta del tiñoso al comunicarle su maravilloso descubrimiento. «¿Ahora te enteras?».
Casi todos los pájaros tienen miseria bajo la pluma. Según mi padre, a mí me pegó las calvas un cuclillo. Daniel, el mochuelo, formó el propósito de no intentar nuevos descubrimientos concernientes a los pájaros. Si quería conocer algo de ellos, resultaba más cómodo y rápido preguntárselo a El Tiñoso. Otros días iban al corro de bolos a jugar una partida. Aquí, Roque, el moñigo, les aventajaba de forma contundente. De nada servía que les concediese una apreciable ventaja inicial. Al acabar la partida, ellos apenas sí se habían movido de la puntuación obtenida de gracia, mientras el moñigo rebasaba, sin esfuerzo, el máximo. En este juego, el moñigo demostraba la fuerza y el pulso y la destreza de un hombre ya desarrollado. En los campeonatos que se celebraban por la Virgen, el moñigo, que participaba con casi todos los hombres del pueblo, nunca se clasificaba por debajo del cuarto lugar. A su hermana Sara le sulfuraba esta precocidad. «¡Bestia! ¡Bestia!», decía, «que vas a ser más bestia que tu padre». Paco, el herrero, la miraba con ojos esperanzados. «¿Así lo quiera Dios?», añadía, como si rezara. Pero, quizá, donde los tres amigos encontraban un entretenimiento más intenso y completo era en el río, del otro lado de la tasca de Quino, el Manco. Se abría allí un prado extenso, con una gran encina en el centro y, al fondo, una escarpada muralla de roca viva que les independizaba del resto del valle. Enfrente de la muralla se hallaba la poza del Inglés y, unos metros más abajo, el río se deslizaba entre rocas y guijaos de poco tamaño, a escasa profundidad. En esta zona pescaban cangrejos a mano, levantando con cuidado las piedras y apresando fuertemente a los animalitos por la parte más ancha del caparazón, mientras éstos retorcían y abrían y cerraban patosamente sus pinzas en un posterior intento de evasión tesorero e inútil. Otras veces, en la poza del Inglés, pescaban centenares de pececillos que navegaban en bancos tan numerosos que, frecuentemente, las aguas negreaban por su abundancia. Bastaba arrojar a la poza una remanga con cualquier cebo artificial de tonos chillones para atraparlos por docenas. Lo malo fue que, debido al excesivo número y a la fácil captura, los muchachos empezaron por subestimarlos y acabaron despreciándolos del todo. Y otro tanto les ocurría con los ráskanos, las majuelas, las moras y las avellanas silvestres. Cooperaba no poco a fomentar este desdén el hecho que don Moisés, el maestro, pusiera sus preferencias en los escolares que consumían bobamente sus horas libres recogiendo moras o majuelas para obsequiar con ellas a sus madres, o bien pescando jaramugo. Y, por si esto fuera poco, estos mismos rapaces eran los que al final de curso obtenían diplomas, puntuaciones sobresalientes y menciones honoríficas. Roque, el moñigo, Daniel, el mochuelo, y Germán, el tiñoso, sentían hacia ellos un desdén tan hondo por lo menos como el que les inspiraban las moras, las avellanas silvestres y el jaramugo. En las tardes calurosas de verano, los tres amigos se bañaban en la poza del Inglés. Constituía un placer inigualable sentir la piel en contacto directo con las aguas, refrescándose. Los tres nadaban a estilo perruno, salpicando y removiendo las aguas de tal manera que, mientras duraba la inmersión, no se barruntaba. En 100 metros río abajo y otros tantos río arriba, la más insignificante señal de vida. Una de estas tardes, mientras secaban sus cuerpecillos, tendidos al sol en el prado de la encina, Daniel, el mochuelo, y Germán, el tiñoso, se enteraron, al fin, de lo que significaba tener el vientre seco y lo que era un aborto. Tenían entonces 7 y 8 años, respectivamente, y Roque, el moñigo,
se cubría con un remandado calzoncillo con lo que de atrás adelante, y el mochuelo y el tiñoso se bañaban en cuerpos vivos, porque todavía no les había nacido la vergüenza. Fue Roque, el moñigo, quien se la despertó y aquella misma tarde. Sin saber aún por qué, Daniel, el mochuelo, relacionaba todo esto con una conversación sostenida con su madre, 4 años atrás, al mostrarle él la estampa de una exuberante vaca holandesa. ¡Qué bonita! ¿Verdad, Daniel? Es una vaca lechera, dijo su madre. El niño la miró estupefacto. Él no había visto leche más que en las perolas y los cántaros. No, madre, no es una vaca lechera. Mira, ¿no tiene cántaras? Enmendó. La madre reía silenciosamente de su ingenuidad. Le tomó en el regazo y aclaró. ¿Las vacas lecheras no llevan cántaros, hijo? Él la miró de frente para adivinar si le engañaba. Su madre se reía. Intuyó Daniel que algo, muy recóndito, había detrás de todo aquello. Aún no sabía que existiera eso, porque solo tenía 3 años, pero en aquel instante lo presintió. ¿Dónde llevan la leche entonces, madre? Indagó, ganado por un súbito afán de aclararlo todo. Su madre se reía aún. Tartamudeó un poco, sin embargo, al contestarle. En la barriga, claro, dijo. Como una explosión retumbó la perplejidad del niño. ¿Qué? ¿Que las vacas lecheras llevan la leche en la barriga, Daniel? Agregó ella, y le apuntaba con la chata uña a la ubre prieta de la vaca de la estampa. Dudó un momento Daniel, el mochuelo, mirando la urbe esponjosa. Señaló el pezón. ¿Y la leche sale por ese grano? Dijo. Sí, hijito, por ese grano sale. Aquella noche, Daniel no pudo hablar ni pensar en otra cosa. Intuía en todo aquello un misterio velado para él, pero no para su madre. Ella se reía como no se reía otras veces, al preguntarle otras cosas. Paulatinamente, el mochuelo se fue olvidando de aquello. Meses después, su padre compró una vaca. Más tarde conoció las 20 vacas del boticario y las vio ordeñar. Daniel, el mochuelo, se reía mucho luego al solo pensamiento de que hubiera podido imaginar alguna vez que las vacas sin cántaras no daban leche. Aquella tarde, en el prado de la encina, junto al río, mientras el moñigo hablaba, él se acordó de la estampa de la vaca holandesa. Acababan de chapuzarse y un vientecillo ailado le secaba el cuerpo a fríos lengüetazos. Con todo, flotaba un calor excesivo y pegajoso en el ambiente. Tumbados boca arriba en la pradera, vieron pasar por encima un enorme pájaro. —¡Mirad! —chilló el mochuelo. —Seguramente será la cigüeña que espera la maestra de la cullera. ¿Va en esa dirección? Cortó el tiñoso. No es una cigüeña, es una grulla. El moñigo se sentó en la hierba frunciendo los labios en un gesto hosco y enfurruñado. Daniel, el mochuelo, contempló con envidia cómo se inflaba y desinflaba su enorme tórax. —¿Qué demonio de cigüeña espera la maestra? ¿Así andáis todavía? —dijo el moñigo. El mochuelo y el tiñoso se incorporaron también, sentándose en la hierba. Ambos miraban anhelantes al moñigo. Intuían que algo iba a decir de eso. El tiñoso le dio pie. —¿Quién trae los niños, entonces? —dijo. Roque, el moñigo, se mantenía serio, consciente de su superioridad en aquel instante. —¿El parir? —dijo, seco, rotundo. —¿El parir? —inquirieron a dúo el mochuelo y el tiñoso. El otro remachó. —Sí, el parir. ¿Visteis alguna vez parir a una coneja? —dijo. —Sí. Pues igual.
En la cara del mochuelo se dibujó un cómico gesto de estupor. ¿Quieres decir que todos somos conejos? Aventuró. Al moñigo le enojaba la torpeza de sus interlocutores. No es eso, dijo. En vez de una coneja es una mujer, la madre de cada uno. Brilló en las pupilas del tiñoso un extraño resplandor de inteligencia. La cigüeña no trae los niños entonces, ¿verdad? Ya me parecía raro a mí, explicó. Yo me decía, ¿por qué mi padre va a tener 10 visitas de la cigüeña y la chata, la vecina, ninguna, y está deseando tener un hijo y mi padre no quería tantos? El moñigo bajó la voz. En torno había un silencio que sólo quebraban el cristalino chapaleo de los rápidos del río y el suave roce del viento contra el follaje. El mochuelo y el tiñoso tenían la boca abierta. Dijo el moñigo. «Les duele la mar, ¿sabéis?» Estalló el reticente escepticismo del mochuelo. «¿Por qué sabes tú esas cosas?» «Eso lo sabe todo cristiano menos vosotros dos, que vivís embobados», dijo el moñigo. «Mi madre se murió de lo mucho que le dolía cuando nací yo. No se puso enferma ni nada. Se murió de dolor. Hay veces que, por lo visto, el dolor no se puede resistir y se muere uno. Aunque no estés enfermo ni nada, solo es el dolor». Emborrachado por la ávida atención del auditorio, añadió. «Otras mujeres se parten por la mitad. Se lo he oído decir a la Sara». Germán el tiñoso inquirió. «Más tarde si se ponen enfermas, ¿no es cierto?» El moñigo acentuó el misterio de la conversación, bajando aún más la voz. «Se ponen enfermas al ver al niño», confesó. «Los niños nacen con el cuerpo lleno de vello y sin ojos, ni orejas ni narices. Solo tienen una boca muy grande para mamar. Luego les van naciendo los ojos, y las orejas, y las narices, y todo». Daniel, el mochuelo, escuchaba las palabras del moñigo todo estremecido y anhelante. Ante sus ojos se abría una nueva perspectiva que, al fin y al cabo, no era otra cosa que la justificación de la vida y la humanidad. Sintió una repentina vergüenza de hallarse enteramente desnudo al aire libre y, al mismo tiempo, experimentó un amor remozado, vibrante e impulsivo hacia su madre. Sin él saberlo, notaba, por primera vez, dentro de sí, la emoción de la consanguinidad. Entre ellos había un vínculo, algo que hacía, ahora, de su madre una causa imprescindible, necesaria. La maternidad era más hermosa así. No se debía al azar, ni al capricho un poco absurdo de una cigüeña. Pensó Daniel, el mochuelo, que de cuanto sabía de eso, era esto lo que más le agradaba. El saberse consecuencia de un gran dolor y la coincidencia de que ese dolor no lo hubiera esquivado su madre porque deseaba tenerle precisamente a él. Desde entonces, miró a su madre de otra manera, desde un ángulo más humano y simple, pero más sincero y estremecido también. Era una sensación extraña la que le embargaba en su presencia, algo así como si sus pulsos palpitasen al unísono, uniformemente, una impresión de paralelismo y mutua necesidad. En lo sucesivo, Daniel, el mochuelo, siempre que iba a bañarse a la poza del inglés, llevaba un calzoncillo viejo y remendado, como el moñigo, y se ponía lo de atrás delante. Y entonces pensaba en lo feo que debía ser él nada más nacer, con todo el cuerpo cubierto de vello y sin ojos, ni orejas, ni narices, ni nada. Solo una bocaza enorme y ávida para mamar. Como un topo, pensaba, y el primer estremecimiento se transformaba al poco rato en una risa espasmódica y contagiosa. Bien, aquí hemos terminado la lectura de hoy de 2 capítulos. ¿Cómo se ha perdido también esa inocencia, verdad? Sobre todo, digamos, de los niños en esos pueblos tan
tan alejados, ¿no? Que hay muy poca información. Ahora es más difícil, ¿no? Películas, series, internet, que te encuentras, las escuelas también, por supuesto, ¿no? Y también eso de que si te trae el bebé la cigüeña, pues es cierto eso que dice ahí, no había yo caído en eso, en el que el niño que cree eso no ve a su madre como eso, ¿no? Sino me ha traído una cigüeña y esta mujer y este hombre pues me están cuidando. Pero al saber ya en ese momento que tu madre y tal ha sufrido por tenerte y que has estado dentro de ella y tal, pues ya ves a tu madre de una forma distinta, ¿no? No creo yo que eso de la cigüeña sea una historia buena para contar, digamos. Bueno, espero que hayáis disfrutado de la lectura. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta la siguiente. Hasta luego.